Oye, País, buenas noches, oye, País. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Una semana, señores, terrible, una semana de desastre. Esto ha ocurrido el lunes, con lo que abrió la semana en San Cristóbal. Ha llenado de estupor, de espanto, de preocupación, de dolor a la familia dominicana. ¿Qué no decir de los residentes y habitantes de la propia San Cristóbal, donde ocurrió este gran desastre? Que muera una persona es ya suficiente para que haya pesar en un barrio, en una comunidad, en un municipio, en una provincia. Cuando se eleva a más de 20, 27, esto es un desastre realmente. Muchas personas heridas, mucha destrucción, un estado todavía que genera tensión, toda la gente que vivió esta explosión, este fuego que siguió todavía hasta 48, 72 horas después estaba viéndose humo. Unidades de rescate de todo el país, las máximas autoridades de la nación, encabezados por el propio presidente y la vicepresidenta Luis Abinader y Raquel Peña, el funcionariado en sentido general, la sociedad dominicana se volcó en favor de darle la mano ayuda, la mano amiga, la ayuda, que es algo innato, algo común, algo de solidaridad que tenemos los dominicanos, a esta gente de San Cristóbal. Y uno comienza a hacerse entonces las preguntas condignas en esta situación. ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo el accidente? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Hay alguna implicación de la autoridad en esto? No sabemos. El tiempo corto sí va porque está concentrado todo en una situación que ocurrió en un mismo lugar, nos dirá a final de cuentas, qué pasó y cuáles son los niveles de responsabilidad. Pues uno pregunta, ¿responsabilidad de qué tipo? ¿Una responsabilidad penal? ¿Una responsabilidad civil? Eso es ya resarcir lo ocurrido. Lo que debemos ganar de experiencia los dominicanos en situaciones como esta es que debemos ver qué ocurrió para evitar que se repita, para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a hacernos pasar por estos momentos de dolor y de tensión que hemos vivido los dominicanos. No cabe dudas de que usted dirá, estos episodios han ocurrido otras veces. La gente no le importa. Las autoridades hablan mucho y toman medidas y someten a una persona a la justicia quizás y lo que sea. Pero esto no es lo que debemos buscar como sociedad. Lo que debemos buscar como sociedad son dos o tres cosas. La primera de ellas, vuelvo y digo, ganar la experiencia para evitar que esto se repita. La experiencia en cuanto a lo que son las autoridades, establecer medidas de controles dentro del marco de lo posible, y la experiencia del ciudadano de evitar repetir situaciones como la que ocurrió y provocó esta explosión, los incendios y estos derrumbes. Lo tercero que debemos ganar es como la acción comunitaria, de cómo el gobierno central inmediatamente incide para tratar de ayudar, para tratar de disminuir los rigores que a una familia, que a una comunidad, que a una zona empresarial le genera situaciones de esta naturaleza. Y ahí es que nosotros debemos crecernos como sociedad. El gobierno declaró duelo nacional, relevando la magnitud de este acontecimiento. El gobierno, el presidente fue allá, abrió el fondo de calamidades, así se llama, Fondo Especial de Calamidades, de contingencias, para volcar recursos. Es un fondo que tiene una bolsa normalmente de 400, 500 millones de pesos
ahí, para enfrentar cualquier situación. Recuérdense que estamos en el camino de los huracanes. Acuérdense que estamos en vaguadas, en una serie de problemas atmosféricos y de situaciones, los incendios forestales, las situaciones de calamidad que puede ocurrir en cualquier momento, un accidente de gran magnitud que han ocurrido, de vehículos, de varias situaciones, derrumbe de un edificio, ha ocurrido y ocurre a lo largo del año como en toda comunidad y en toda sociedad. Entonces el gobierno habilitó inmediatamente ese fondo para ir a ayudar a la gente, para ir a ayudar a las familias. El INAVI dispuso que ninguno de los actos fúnebres van a ser cobrados, que el gobierno va a asumir el costo de todo lo que son las honras fúnebres y además de eso, la hospitalización de los heridos. Se habla de 50 y tantos heridos. Los bancos comerciales, encabezados por el Banco de Reservas, inmediatamente cerró filas. Bueno, el Banco de Reservas, la sucursal de San Cristóbal, la sucursal principal, fue una de las afectadas y por lo menos una de sus empleadas falleció debido al tema de la explosión y derrumbes. Los bancos dijeron, estamos a una. Los préstamos que tengan los comercios, las personas, vamos a apoyar, a reevaluar toda esta situación para hacer más factible su cobro, su aplicación, quitando quizás intereses, moras, extendiendo plazos, quizás hasta reduciendo lo que son los capitales. Bancos como el Banco Popular, que también está en esto, dispuso inmediatamente una bolsa de 30 millones de pesos para ayudar a las familias que sufrieron algún efecto con esto. La Superintendencia de Seguros habló de contactar inmediatamente a las aseguradoras que tenían negocios con los vehículos que sufrieron daños, algunos hasta destruidos totalmente y otros con daños severos por los derrumbes que se produjeron y fruto de la propia explosión, los derrumbes de algunos edificios, algunas edificaciones en el entorno y también de los comercios que tuvieran sus seguros para que estas compañías agilicen, sean todo lo benigna posible, agilicen la tramitación para poder pagar esas pólizas y que puedan esos negocios y los dueños de esos vehículos inmediatamente hacer sus reposiciones. O sea, ha habido una acción general. Yo vi muchas gentes en la televisión, lo vi, artistas, empresarios, gente del pueblo. Había una familia que llegó en una jipeta y levantó la parte de atrás del volante y comenzó a sacar agua, comenzó a sacar fundas con alimentos para llevar a las familias de las personas que están hospitalizadas o de las familias que sufrieron la pérdida definitiva de algún ser querido. O sea, es una experiencia que hemos vivido los dominicanos que realmente, señores, realmente debemos asimilar. Y qué pena tener que asimilar experiencias en carne propia. Pero esto debe servirnos cada vez más para la unificación necesaria que necesitamos como sociedad para enfrentar las adversidades. Tenemos muchos retos por delante. El reto de la pandemia, por ejemplo, fue un reto trascendente que no solamente era una situación local, sino una situación importada de la que nosotros estábamos indefensos. No conocíamos lo que estaba pasando, no teníamos medicamentos, no teníamos vacunas. Tuvimos que preparar rápidamente los hospitales para recibir a las personas y aislarlos para evitar la propagación mayor del virus del coronavirus. Entonces, esto nos enseñó como sociedad a unificar criterios, que después algunos grupos, los teteos y que alguna gente comenzó a decir que para qué los encierros, que protestaban por el toque de queda. Todo eso ocurre.
Pero en sentido general, la sociedad dominicana acogió como una la situación del coronavirus y lo enfrentamos como nación, como sociedad. Y salimos airosos dentro del esquema de 4.000 y tantos muertos, pero fuimos de los países que necesariamente no tuvimos más cantidad de víctimas por población per se. Hubo otras naciones que sufrieron embates peores. La paralización del país fue total en un momento, pero su recuperación fue tan rápida por el esfuerzo conjunto de autoridades del gobierno y de la sociedad. Incluso en momentos donde hubo un proceso electoral y un cambio de gobierno, de nuevas administraciones en la cosa pública. Pero demostramos que somos capaces de sobresalir, capaces de reponernos de esa situación. Y no me cabe dudas de que lo ocurrido en San Cristóbal esta semana es una experiencia donde nosotros también, de la que nosotros también nos vamos a reponer rápidamente y vamos a ganar esa experiencia que necesitamos para poder enfrentar las adversidades. No me cabe, señores, la menor duda. Otros temas que han ocurrido es, por ejemplo, la elección de los bufetes directivos en el Congreso Nacional. Alfredo Pacheco, era de cajón, por así decirlo, repitió como presidente de la Cámara de Diputados y la matrícula completa del bufete directivo repite en la Cámara de Diputados porque su gestión al lado del partido oficial ha sido buena, muy buena. No había dudas de que ahí había nada que inventar. Incluso los propios diputados de todas las bancadas estaban contestes de que esto era así. Y ven en Pacheco un buen presidente, un buen dirigente, un hombre que se ocupa de la Cámara, un hombre que al margen, que no olvida, y que debe ser así, de su posición política como representante del partido de gobierno, al margen de eso, lleva los trabajos de la Cámara en la forma de vida. Y eso por la experiencia que ha ganado. Recuerden que Pacheco, en los años, en la primera mitad de los 2006, 2010, fue también presidente de la Cámara de Diputados, o antes de eso, fue presidente de la Cámara de Diputados y hizo un buen trabajo. Y tiene la experiencia del legislador veterano. Entonces, ahí no hubo sorpresas. En el Senado, aunque no hubo sorpresas, porque no se bailotearon dos bufetes, sino que el PRM, el partido de gobierno, escogió tiempo antes de presentar la plancha para dirigir este último año de la gestión 2024 del PRM al frente del gobierno y del Estado. Ya se había hablado de que Eduardo Estrella no repetía. Y tenía una razón de ser, y ellos lo explicaron con una lógica clara política. Es el hecho de que los PRMistas, senadores PRMistas, reclamaban, desde que pasó el primer año en la gestión de Eduardo Estrella, reclamaban que un PRMista, miembro del partido, dirigente por demás, senador por demás, debía ser quien dirigiera la Cámara Alta, el Senado, porque ellos se ganaron su posición. Recuerden que Eduardo Estrella viene de un partido aliado, Dominicanos por el Cambio, que hizo una alianza estratégica con el PRM, le dio su apoyo, Dominicanos por el Cambio en Santiago, a cambio de que Eduardo Estrella fuera el candidato a senador por Santiago. Y con los votos del PRM, lógicamente, es que Eduardo Estrella llega a la posición de senador. Y la compensación era ser presidente del Senado. Y no nos cabe duda de que el tipo de gerencia, la forma de ser, la fama de honestidad, de seriedad que ha ganado Eduardo Estrella, lo hacían apto para esa posición. Y lo hacían apto para esa posición. Y entonces
él hizo su trabajo. Claro, yo soy de los que cree que Eduardo Estrella se excedía un poco en el protagonismo que exhibía al lado del presidente de la República, siendo él el representante de uno de los poderes del Estado y pensando en aquello de la separación de poderes. No quiere decir que no apoyara al presidente, no quiere decir que no fueran aliados y que fueran amigos, no quiere decir que no estuviera en determinadas acciones o determinados actos, pero Eduardo Estrella andaba como un arete con el presidente para todas las cosas, incluyendo para los consejos de gobierno, para los consejos de gabinete, donde van los miembros del gabinete. Claro, el presidente invita a quien le da la gana. Es el presidente de la República, es el Poder Ejecutivo. Pero a Eduardo Estrella se le vio muy yes man, por así decirlo, en un momento determinado. Y entonces, esto le daba como esa fortaleza para él ser el hombre que continuara en el cargo, porque era un hombre del presidente. O es un hombre del presidente, andaba con él para Nueva York ahora. Y se ha hablado de que saliendo de la presidencia del Senado, él pasa a ocupar una suerte de enlace entre el Congreso y el Senado específicamente y el Poder Ejecutivo. ¿Va a repetir Eduardo Estrella como candidato a senador por Santiago? Hay quienes lo ponen en dudas, hay quienes dicen que en el viaje, el presidente a Nueva York, el presidente se lo lleva precisamente como una forma de tener oportunidades y de convencerlo o de hacerle ver que es una ficha importante para mantener la plaza en Santiago y además de eso, para garantizar o tratar de garantizar una nueva victoria en Santiago a cargo de él por la aureola que lleva. Hasta ahí las cosas van bien. Ahora Ricardo de los Santos, que es un PRMista que viene del sector sindical, recuerden que él es el presidente de FENATRADO. FENATRADO es la Federación Nacional de Transportes Dominicanos. Esa misma, la de Blas Peralta, esa misma, la de los camioneros, que es, yo le decía cuando estaba Diógenes Castillo, yo era director de Última Hora, Diógenes Castillo, en paz descanse, yo decía que eso era el sindicato de camioneros de los Estados Unidos y que Diógenes Castillo era un Johnny Hoffa en cierto modo, aquel líder sindical que se le daba relaciones con las mafias y que tenía un gran poder en los Estados Unidos y que misteriosamente desapareció. Lo convocaron a una reunión en un restaurante en las afueras de la ciudad y desapareció. Jamás se supo de Jimmy Hoffa. Ya que yo hasta películas de Jimmy Hoffa, de su desaparición. Se acusaba a Bobby Kennedy y a ese grupo del clan de los Kennedy, que él era un adversario a esos grupos y le hacía presiones y le hacía huelga porque los camioneros tenían mucha fuerza en los Estados Unidos, en esa época lo tienen todavía, pero en aquella época controlaban todo lo que era el intercambio de comercio entre los estados en los Estados Unidos y ellos manejaban las cargas. Y tenían una unidad monolítica. Y se le decía que tenía contubernios y que tenía apoyos de los sectores de la mafia, aquella mafia de los Al Capone y Dillinger, por ejemplo. Y desapareció. Entonces aquí los transportistas en un momento determinado, todavía lo tienen, pero en un momento determinado controlaban todo lo que era el desenvolvimiento del transporte y por tanto de ese sector trascendente de la economía dominicana, porque si te paralizan la salida de los cargamentos, de los muelles, te la paralizan. Como lo han hecho muchas veces, se paran ahí y dicen no nos movemos. Usted paraliza todo lo que es el desarrollo económico de un montón de carga que está ahí, que va a los comercios. Por ejemplo, te paralizan el transporte de las empresas productoras para colocar sus productos en diferentes negocios. Te paralizan el movimiento de la economía y del comercio. Incluso han llegado a tener un poder tal, señores, a tener un poder tal que muchas empresas tienen sus flotillas de camiones, pero tienen que pagarle
una cuota a Fenatrado, al sindicato, para ellos poder movilizar sus camiones. A esos niveles, señores. Entonces, cuando Blas Peralta cae preso y es sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de el profesor Cero Matacero, ay, el Alzheimer mío, del ex rector universitario en aquella situación previo a las elecciones del 2016, cuando esto ocurre y Blas Peralta es condenado, De los Santos pasa a ser, Ricardo pasa a ser el líder, el jefe de Fenatrado. Pero también interactúa en la vida política. Recuerden que incluso Blas Peralta tenía aspiraciones a una posición política de diputado. Y así ha pasado con muchos de los sindicatos y muchos del sistema de gremialista de República Dominicana. Está Juan Ubiere, que tenía un movimiento rebelde y fue diputado, y ahora se alió con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo para las elecciones del 24. Está Antonio Marte, que es dirigente del PRM, senador por demás, y así hay muchos de ellos que están interactúan con los partidos políticos y los procesos electorales. Entonces Ricardo de los Santos está afiliado al PRM, ganó la senaduría con el apoyo del PRM por la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, la provincia Sánchez Ramírez, y es considerado un hombre de confianza de la estructura del PRM al punto de que se le da la presidencia del Senado precisamente en el último año de gestión de este periodo de 4 años de Luis Abinader, un año por demás con un alto grado y componente político, de donde las acciones propias del Senado, controlado por el PRM, por el partido de gobierno, pueden ser trascendentes en un momento determinado con la aprobación o dejada de lado de algunas leyes, proyectos o iniciativas. Entonces hay que ver esto dentro de ese contexto. ¿Qué papel juega Ricardo de los Santos en el Senado, dirigiendo el bufete, por demás presidente de la Asamblea Nacional, tercer elemento en la sucesión presidencial según el sistema constitucional de República Dominicana? Y usted a ver el grado de responsabilidad y de confianza que se debe tener en una persona de esa naturaleza. Y el otro tema que quería comentar con ustedes en este primer bloque es el relativo a lo que pasó con el joven cubano que le dio el pescozón, grabado en video y difundido al país, convirtiéndose en viral en un momento determinado, a un agente de la DGCET que lo paró, lo detuvo, porque estaba hablando por el celular, yo no recuerdo, una infracción, le pidió los documentos. El muchacho se desmonta irado porque alega que el policía le estaba tomando fotos a sus documentos y se ve en una discusión con él, le da un tremendo pescozón que el muchacho se tambalea, el pobre agente de 22 años por demás se tambalea, y el otro agente que está ahí tímidamente, el señor, deje eso, espérese. O sea, la autoridad sumisa ante un ciudadano enardecido, todopoderoso, que toma el control de la discusión y va y se sube en su vehículo y le pasa una cosa y se va. ¿Hasta qué? Eso fue tan viral que hubo una reacción inmediatamente y la autoridad fue y lo arrestó. Buscó dónde estaba y lo arrestó. Y ahí está preso. Y ahí comenzó un proceso judicial y ahí él pidió un habeas corpus porque su detención podría ser ilegal, violentando los requerimientos constitucionales de los derechos de un ciudadano, pero en un proceso de medida de coerción se le impuso 3 meses de prisión hasta que se lleva a un juicio de fondo. Si está bien o no está bien la prisión, yo creo que es una medida correcta porque es una persona sumamente violenta, públicamente violenta,
y su arresto fue motivado por una acción de violencia contra una autoridad, tuviera o no razón el AMET en tomar la fotografía, que se ha dicho ahora que no, que puede hacerlo, de los documentos, tuviera o no razón, es una persona embestida de un uniforme de la autoridad para asuntos de tránsito y estaba manejando un asunto de tránsito. Si el AMET fue arbitrario, puede llevarse de una discusión, se puede alegar lo que usted quiera, pero lo que es violento y arbitrario a todo dar es haberle dado un pescozón en esa forma a un hombre uniformado que representa la autoridad en el país. Eso es una falta de respeto que no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia. Y que amerita sanciones y que debe ser sancionado. Porque si con todo lo que nos quejamos de la AMET, o sea, de los perdón a la AMET, señores, de los DGCET, de que dirigen el tránsito como le da la gana, de que son arbitrarios, de que muchas veces son violentos, de que incumplen con su deber, que maltratan al ciudadano. Si nos quejamos de todo eso, no es menos cierto que la respuesta de la sociedad, porque una persona vaya y le pida sus documentos, porque usted ha violentado la ley de tránsito, usted se desmonta en esa forma irada y le meta un pescozón a un agente. Gracias a Dios, uno viéndolo ya a la distancia, aunque no lo comparte, el otro agente fue sumiso y el mismo agente agraviado lo que hizo fue retroceder con más miedo que vergüenza, porque de lo contrario quizás la historia fuera otra. En los Estados Unidos, para poner un ejemplo que nosotros vivimos imitando a los americanos, el que le da un pescozón a un policía de esa naturaleza la pasa mal. Fácilmente recibe un tiro o la golpiza que le dan cuando la arrestan es de contar. ¿Que es correcto? No. Pero la gente, los agentes, deben estar preparados para dar respuestas a situaciones de esa naturaleza y no permitir que un ciudadano cualquiera pueda agredir de esa forma brutal, desconsiderada a una persona embestida de autoridad. Tanto es así que el pobre muchacho que recibe el pescozón lo que hace es que se repliega con un temor, como que dice, déjame quitarme de aquí para que este tipo no me siga dando. Porque si me dio este pescozón, que fue un pescozón, señores, un pescozón, si le dio ese pescozón, lo que venía detrás sabrá Dios qué era. Es una situación compleja, difícil, penosa. Y qué bueno que la autoridad judicial ha tomado cartas en el asunto, dando un respaldo a la autoridad que está en la calle, en este caso específicamente, que yo personalmente comparto. Y ustedes saben que yo soy un crítico muchas veces de la forma de actuación de esos DGCET en la calle. Violenta y no violenta. Porque también se violenta cuando el derecho del ciudadano es agredido. Cuando se para 6, 7, 8, 10 minutos en un semáforo porque va a pasar el motorista, que también es un DGCET generalmente, franqueando una jipeta de sabrá Dios quién, de algún funcionario de tercera categoría, segunda o tercera categoría, que viene sabrá Dios quién dentro de esa jipeta porque tiene que llegar a tiempo, o al salón o al colegio, o al supermercado para preparar la comida del día. Entonces se violenta el derecho del ciudadano y yo he criticado eso. Pero en este caso se violentó el derecho de la autoridad. Y punto. En mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama igual que este programa, Oye País, hablo sobre el tema del sistema Global Entry y de la homologación de las licencias con el Estado de Nueva York y el sistema Global Entry para los los viajeros de República Dominicana, en este caso dominicanos, entrar a los Estados Unidos ya previamente chequeados
en migración y aduana solamente con pasar por los kioscos que están adelante, que no son kioscos como uno de los kioscos que uno conoce aquí, son unas máquinas que hay a las entradas antes de llegar al sistema de migración, de donde están los agentes de migración. Te mete su pasaporte, está todos los datos ahí, ya está toda su referencia en el sistema y simplemente se saca un documentico con el que usted pasa sencillamente porque está autorizado a pasar. Esto evita las filas, esto evita el nerviosismo que sufre mucha gente en esas colas y en esas filas. ¿Qué inspector de migración me va a tocar? ¿Me va a tratar bien? ¿Este tipo me va a dejar pasar? ¿Va a venir a maltratarme, preguntarme que quién yo soy, que a qué yo vengo, que si yo tengo dinero, que esto, que lo otro? Y eso provoca muchas tensiones en esas filas. Yo que viajo frecuentemente, yo he visto cómo mucha gente se pone muy nerviosa en esas filas. Y no porque tenga nada ilegal, sino porque eso genera cierta aprensión. Y eso también queda dispuesto ya para su revisión, prácticamente revisión de aduana. Esto no quita que algún inspector de migración, con todo lo que usted haya pasado, quiera rectificar algún dato o ver algún documento o que en aduana decidan que deben revisar algún equipaje. Todo eso es posible, pero alivia esta situación. Yo pondero estas medidas y explico por qué yo creo en medidas de esta naturaleza. Comparto con ustedes mi columna en el periódico Listín Diario de esta semana. Se llama Global Entry y homologación de licencias. A continuación. A principios del año 2000, desde mi entonces posición de director de Última Hora, publicamos reportajes y editoriales apoyando la iniciativa de Estados Unidos tendente a aplicar el sistema de prechequeo de migración y aduanas a los viajeros que salían de República Dominicana hacia territorio norteamericano. Mi apoyo, decidido, provenía de la convicción de lo favorable que era la medida, dado que lo había experimentado en viajes entre Canadá y Estados Unidos. La iniciativa no prosperó, hasta que hace un par de años fue retomada, pero dejada de lado por la dura oposición y torpedeo de grupos nacionalistas que aseguraban tenía un propósito ulterior en torno a migrantes extranjeros. Hoy, los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana firmaron un acuerdo mediante el cual los dominicanos, como nación número 16 a nivel mundial, tienen acceso al Global Entry, sistema exclusivo de ingresar a territorio norteamericano, evitando las largas y tensas filas para presentarse ante un agente de migración que revisa los documentos, pasaporte y visa o tarjeta de residencia, corrobora la identificación, huellas y foto y autoriza su entrada al país. El otro acuerdo fue la homologación de licencias de conducir en el estado de Nueva York. En estos acuerdos veo varios significativos. Alivia el trámite y tensiones que genera al viajero presentarse ante el inspector de migración norteamericano, sobre lo que hay innúmeras anécdotas. Muestra el aumento de la confianza que se va generando en los dominicanos en Estados Unidos e impacta en las gestiones que despliega el país para eliminar el requisito de visado Schengen obligatorio para los dominicanos que viajan a Europa. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso hoy sea de duelo nacional por motivo de la tragedia provocada por el incendio en una plaza comercial en San Cristóbal, que hasta el momento cobró la vida de 27 personas, mientras que los heridos se mantienen en 59, algunos de ellos ingresados en unidades de cuidados intensivos por la severidad de sus lesiones. El presidente Abinader anunció que el gobierno
prestará distintas ayudas a las personas afectadas, entre ellas los propietarios de pequeños establecimientos comerciales que sufrieron daños. El equipo del material peligroso del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, junto a la unidad canina del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, CESAC, realizaron un barrido para detectar la presencia de posibles gases peligrosos y no encontrar un material comprometido que ponga en peligro la vida humana. De igual forma, otras entidades, como la Defensa Civil, se están removiendo escombros en búsqueda y recuperación de cadáveres con la ayuda de las unidades caninas. Unos 25 sectores del Gran Santo Domingo se quedaron desde hoy sin servicio de agua potable y hasta el día 19 de agosto por la salida del acueducto Duey por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo para ejecutar una serie de trabajos en ese sistema que busca mejorar la distribución del líquido. La salida de operación del acueducto afectará Pantojas, Villa Morada, Redención, Los Platanitos, Carmen María, Altos de Arroyo Hondo 3, Los Girasoles 1 y 2, así como a Palmas Real, Barrio Los Militares, Ciudad Real 1 y 2, Brisas del Norte, además del barrio Invi, Obras Públicas y el barrio 24 de Abril y Los Alcarrizos, entre otras. Mediante una entrevista, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM, Tony Peñaguaba, reveló que José Ignacio Paliza será el jefe de la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader. Guava descartó que la elección de Paliza, que es el presidente del PRM, pueda afectar el proceso de escogencia interna de los candidatos porque ese proceso estará a cargo de la Comisión Nacional Electoral Interna. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche por Color Visión. Mire, hay un tema que es trascendente y que se produce en esta semana, pero que va a ser trascendente en los próximos 9 meses, por así decirlo. Partiendo inicialmente de que en esta semana el presidente Luis Abinader anunció su decisión de repostularse a través del Partido Revolucionario Moderno como candidato para la reelección presidencial en los comicios de mayo del 2024. Un anuncio que se esperaba, lo emitió mientras viajaba desde Nueva York hacia República Dominicana, después de participar en los actos que se celebraron en Nueva York con motivo del desfile dominicano. Mientras venía de regreso, el presidente emite este video de 2 minutos 30 y tantos segundos, donde anuncia su decisión de su repostulación. Visto este marco, entramos en un proceso de reelección presidencial, porque se le llama así, repostulación, pero de reelección presidencial. ¿Y qué ocurre tradicionalmente
en los procesos de reelección presidencial, más que en el de otro candidato del partido de gobierno, que también ocurre, lo que voy a decir a continuación, pero que con menos incidencia quizás que si es el propio presidente que está en reelección y en repostulación y en reelección. No hemos visto lo que ha pasado con Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, perdón, y no podemos enjuiciarlo, pero la experiencia que nos da el proceso de reelección de Balaguer hacia acá nos indica esto. Con excepción de Salvador Jorge Blanco en el 86 y con excepción de Antonio Guzmán en el 82, todos los demás candidatos han estado en procesos de reelección. Todos los demás presidentes. Le hace Balaguer, le hace Leonel Fernández, le hace Hipólito Mejía, le hace Danilo Medina, le hace ahora Luis Abinader. ¿Dónde está la línea divisoria entre el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el presidente de la República, el poder ejecutivo que maneja el presupuesto, los decretos que gobierna el país en un régimen presidencialista, y dónde está el hombre, el político, el candidato? Donde estas dos líneas pueden confluir. Y eso es lo que ha hecho y ha advertido la Junta Central Electoral de cara a lo que la potestad que le da la ley electoral, la ley de régimen electoral, para tomar las medidas que contribuyan a que el proceso de campaña, los procesos electorales, sean todo lo diáfano y transparente posible. Pues la Junta emitió este comunicado que se llama admonición, y admonición indica advertencia. Llama admonición, indicándole a los funcionarios electos y nombrados por decreto, por decisión presidencial o por decisión gubernamental, que no pueden participar, y principalmente a los que manejan fondos públicos, que deben abstenerse del uso de los recursos que tienen en sus manos, recursos del Estado que tienen en sus manos para sus campañas y sus promociones electorales. Uso de tiempo, uso de vehículos, uso de dinero, uso de propaganda, y detalla bien claro, cuáles son esos usos que se podían dar de los recursos del Estado. Porque esto tiene dos situaciones. Primero, eso es corrupción. Además de eso, eso provoca un estado de desigualdad entre los candidatos de todos los partidos, para todos los estamentos, sea la presidencia, sea el Congreso, sean los ayuntamientos, de cara a los del gobierno y del partido oficial, y más si son funcionarios del funcionariato. Hay un estado de desigualdad que no se compadece en unas elecciones que deben ser transparentes y diáfanas. Entonces, la Junta hace esta admonición. Una admonición, y ahí es donde quiero enmarcar mi comentario, una admonición que viene precedida de una resolución de la Junta emitida hace un par de semanas, donde advertía la prohibición de hacer campaña en este estado de precampaña interna de cara a las primarias de octubre,
que debe ser un laborantismo interno para los precandidatos lograr ser candidatos a las elecciones de febrero y mayo del año que viene, donde les prohíbe hacer mítines, caravanas, propaganda política, pegado de afiches, cruzacalles, propaganda en los medios de comunicación, radio, televisión y prensa escrita, donde le establece una serie de prohibiciones que establece la ley electoral, la ley de régimen electoral. Y esa resolución fue rápidamente recusada por los partidos de oposición, básicamente encarnados y encabezados por el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, diciendo que esto es inconstitucional, que violenta los derechos de los partidos, que no procede, que hay una decisión de una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que esto no procede, que el Tribunal Superior Electoral también lo ha prohibido, bla, 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 y dijeron que ellos no van a cumplir eso y no lo cumplieron. Y este primer fin de semana que pasó, el domingo pasado, se desbordaron en las calles, en campañas abiertas, en un franco desafío, digo yo. Es lo que se establece el problema legal por un franco desafío a lo que había dicho la Junta Central Electoral. Entonces ahora, esta admonición de la Junta Central Electoral, a quien afecta directamente, o a quien va dirigido directamente, básicamente, es al partido de gobierno, al partido revolucionario moderno, porque es el que está en el poder y tiene los funcionarios. Y una gran cantidad de los funcionarios selectos son también parte de la estructura del poder del partido de gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer el partido de gobierno? Hacer lo mismo que hizo el partido de oposición, de desafiar esta decisión. Yo creo que no, porque el presidente Luis Abinader ha tenido ya, y ha dicho en par de ocasiones, y ha tenido el cuidado de tratar de no involucrar la acción de gobierno con la situación política, lo cual es imposible. La línea es muy delgada y se rompe, porque donde quiera que esté el presidente es parte de propaganda. No es posible que el presidente esté en un acto y no sea motivo de proclamar las bondades de sus 3 años de gobierno y de continuar en los años subsiguientes en ese mismo camino. Igual que cualquier funcionario. Y que usen los recursos del Estado, a lo mejor no le pegan un afiche a una guagua a una jipeta o a una camioneta de obras públicas o del INDRI, a lo mejor no se la peguen. Pero de que salen los funcionarios para hacer campaña y cuando comiencen a mandarlos a sitio tal, a sitio tal, a sitio tal, como jefes de campaña, se van a movilizar. Vamos a suponer que no, que tengan algunos pruritos con esto. Pero no va a ser posible deslindar las acciones del funcionariado de la campaña política, de brindar las bondades y por qué deben continuar en esa línea para seguir gobernando el país. Si usan los recursos públicos, no sé si podían contener eso, que no ha pasado nunca hasta ahora. Pero también se pueden usar las habilidades, vamos a decirle así, de yo te ayudo en esto, un contrato, una cosa, un negocio, una cosa del Estado, y a cambio hay aportes a la campaña por otro lado. De todo puede pasar. Entonces yo creo que la Junta Central Electoral, como dije con el tema de la resolución anterior, y con esta resolución se está jugando su poder para controlar y para dirigir las elecciones, para evitar los cuestionamientos, porque en la medida en que la Junta Central Electoral no tenga ese poder de poder establecer reglas de juego que se cumplan, y quien no la cumpla tiene que pagar las consecuencias, en esa misma medida
el proceso puede ser más débil o más fuerte. Y hemos visto también ejemplos de esas debilidades y también de algunas fortalezas en procesos electorales anteriores y con plenos de junta también anteriores. Yo creo que la Junta está haciendo lo correcto. Esto es lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es lo que yo planteo que hay que hacer. Y lo estoy fijando en una resolución. Que se cumpla o no se cumpla, será también responsabilidad de la propia Junta establecer sanciones o establecer advertencias o establecer decisiones. Y con eso nos podríamos estar jugando, vuelvo y repito, la realidad del contexto del proceso electoral de República Dominicana fijado para el tercer domingo del mes de febrero en las municipales y el tercer domingo del mes de mayo en las presidenciales y congresuales. Recuerden lo que pasó en el 2020, que se abortaron unas elecciones en medio de la votación a media mañana y el caos que esto produjo, que se armó en algo sin precedentes, cómo terminó en la Plaza de la Bandera y cómo terminó en las presiones hacia, en ese momento, las autoridades y el gobierno incluso, y cómo quizás eso fue motivo de una tendencia diferente. No lo sabemos a ciencia cierta, pero así pudo ser esta presión sobre el resultado de esos comicios municipales. El proceso democrático que vive República Dominicana no puede nunca estar sujeto a la desobediencia precisamente de sus actores, de los partidos. Son los primeros llamados a respetar las reglas de juego, que por demás sus legisladores, que son entes políticos, porque es el principal centro del laborantismo político durante todos los tiempos y todo el año, las cámaras legislativas fueron quienes evacuaron, hicieron esas leyes, con el apoyo o la decisión final de sus cúpulas dirigenciales políticas. Entonces no deben ser los primeros llamados a violentar las decisiones que emanen de esas leyes aplicadas por el órgano constitucional autorizado, que es la Junta Central Electoral. O sea, debemos tener esto muy en cuenta y debemos saber cómo actuar para que después no tengamos dolores de cabeza, para que después no lloremos ante el muro de las lamentaciones, para que después no tratemos de ver si un proceso electoral es legítimo o ilegítimo, aunque pudiera ser legal por el nivel de votación. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Haití es un tema complejo. Las Naciones Unidas está esperando ya, se está presionando a Naciones Unidas y que se tome la decisión de que Kenia encabece la intervención
en Haití para tratar de buscar una pacificación y un reordenamiento institucional de ese país. Mientras tanto, los grupos armados encabezados por ese tipo, Barbecue, ha desafiado a esa posible intervención y ha dicho que van a lavar con sangre en las calles de Haití su posicionamiento y su poder que tienen esas bandas. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistió en su llamado a los Estados miembros para que desplieguen una fuerza multinacional no perteneciente a Naciones Unidas, compuesta por fuerzas especiales de policías y unidades militares de apoyo, en una carta de 12 páginas fechada este lunes, consultada por la agencia francesa de prensa. En su misiva, Guterres aboga porque dicha fuerza actúe de forma bilateral en cooperación con el gobierno de Haití y cuente con el aval del Consejo de Seguridad. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, elevó hoy a 63 el número de muertos por el naufragio de un cayuco en la costa de Cabo Verde tras zarpar de Senegal después de pasar más de un mes en alta mar mientras intentaban migrar a España de manera irregular. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Hawái la próxima semana para reunirse con sobrevivientes y rescatistas que trabajan en los incendios que arrasaron el archipiélago y dejan más de un centenar de muertos. Así lo informó la Casa Blanca mientras se daban a conocer los nombres de las primeras víctimas de la tragedia. El incendio que destruyó la ciudad de Lahaina, en la isla de Maui, es el más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo. El candidato presidencial de ultraderecha Javier Milei dio detalles sobre cuál sería su política exterior en caso de llegar a la presidencia de Argentina. China, Brasil y otros países socialistas fueron los principales apuntados. En una entrevista con Bloomberg, el referente del Partido de la Libertad Avanza, que ganó las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se refirió a una posible congelación de las relaciones con Pekín, pese a que el gigante asiático es el segundo mayor mercado para los productos argentinos, y otorgó a Buenos Aires un swap de $18 mil millones que utiliza para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Yo soy Rudy González. Tenemos una convocatoria para la próxima emisión. Pasen un feliz resto de esta noche.